Primer punto del circuito en Proteus, demostrar las tablas de verdad. Para este caso vamos a comprobar diferentes posibilidades y demostrar la vericidad de la tabla de verdad. Si pues concuerda con lo que nosotros vamos a hacer en nuestro circuito de Proteus. Entonces, pues para comenzar, tenemos nuestro circuito conectado a un botón que es el que nos va a dar pues los cambios, conectado a una tierra, una resistencia, un power, el flip-flop y las salidas con los respectivos logic. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la entrada y la salida de el circuito, cómo va a ser. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, como vemos en la tabla, vemos que si la entrada es 0, la salida va a ser 0. Pero si la entrada va a ser 1, la salida va a ser 1. Entonces, intervenir la entrada con el resultado de la salida. Entonces, vamos a ver acá en este caso. En este caso, la entrada es 0. Entonces, según lo que nos dice la tabla de verdad, la salida va a ser también 0. Entonces, ponemos la salida en 0 y comenzamos. Entonces, por medio del botón vamos a hacer el cambio. Como lo vemos, permaneció igual. Entonces vamos a hacer el cambio con 1. Si yo pongo la entrada en 1, según la tabla me dice que la salida va a ser 1. Vamos a hacer este cambio a ver si es real. Cuando hay el flanco de subida, porque este es de flanco de subida, este cambia a 1. O sea que efectivamente la tabla de verdad concuerda con el circuito. Hagamos la prueba de 0. La entrada es 0, la salida es 0. Pero ¿qué pasa si yo cambio aquí? Si yo cambio, por ejemplo, esta entrada, este va a permanecer igual. Este no tiene cambios. Por eso hay que siempre devolverlo al inicio para que este pueda cambiar. Por ejemplo, si hago aquí la prueba, va a permanecer igual. Pero si pongo 1, ahora sí cambia. Mire, pongamos ahora aquí 0 a ver si cambia. No cambia. Entonces, lo importante es devolverlo a la posición inicial. Lo mismo pasa con este. Tenemos entrada 0 y salida 1. Entonces, esto tiene que estar siempre en su posición inicial. Si cambiamos aquí a 1 es 1 y si cambiamos a 0 pasa a 0. Entonces esta es la vericidad de mi tabla de verdad del flip-flop tipo data. Flip-flop tipo toggle. En este caso, como vemos, el flip-flop tipo toggle no se consigue en nuestro simulador. No hay ningún flip-flop que diga sea el, por ejemplo, 74, LS75, algo así que sea de toggle, no se consigue. Pero se puede hacer con un JK. Este es con flancos de bajada. Y con este se puede hacer pues la tabla de verdad del toggle, demostrarla, y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces lo que me dice la tabla es que cuando la entrada 0 va a ser la salida la anterior, y cuando la entrada sea 1 va a ser la anterior negada, o sea su opuesto. Entonces vamos a comprobar pues esta información. Entonces cuando la entrada 0 me dice que la salida va a ser la anterior. Entonces cuando yo haga el flanco de bajada, como vemos, la salida es la misma. Pero si yo lo cambio a 1, lo que podríamos ver sería 0 si es verdad, porque sería la anterior negada. Entonces vamos a comprobarla. Cuando oprima el botón, cuando sea flanco de bajada, vamos a anotar el cambio. Entonces lo oprimo y como vemos va a ser la anterior negada, o sea 0. Si vamos a comprobarlo otra vez, entonces como lo tenemos en 0, si lo vuelvo a oprimir quedará en 1, porque sería el anterior negado. Entonces vamos a oprimirlo y como vemos quedó en 1, entonces sí es. Ahora pasemos a 0. Al pasarlo a 0 es la anterior normal, entonces este quedará, no se moverá. Entonces hacemos el flanco y queda igual. Entonces esto, la tabla de verdad del toggle es manera verídica, calculada por un
flip-flop tipo JK con un arreglo. Si aquí hacemos este cambio, este va a permanecer igual si hacemos 1, pero aquí hacemos este cambio. No nos va a funcionar porque este tiene que volver a su posición inicial. Si yo hago ahora sí cambia porque este debe siempre estar en su posición inicial. Si yo interfiero este o este, el resultado no cambiará. Entonces siempre tener en cuenta que quede en su posición inicial. Bueno, ahora vamos a ver el último flip-flop, que es el tipo JK. Y vamos a comprobar su tabla de verdad. Este es el flip-flop tipo JK con flancos de bajada, conectado al botón, a sus respectivas entradas. Y vamos a ver que según las entradas, que en este caso será la J y la K, vamos a comprobar la salida. A ver cómo, si al mover el circuito, me hará la tabla de verdad. Entonces, para comenzar, la tabla empezaremos con un 0, 0. En J y en K tenemos un 0, 0. Flanco de bajada, o sea, cuando oprima el botón hará el cambio. Como vemos, la salida va a ser la anterior. Entonces, si oprimo el botón, como va a ser la anterior era 0, entonces quedarán 0. Si muevo la K a 1, me dice que la salida va a ser 0. Entonces la salida es 0. Si pongo la J en 1 y la K en 0, me dice que la salida va a ser 1. Entonces, al hacer el flanco de bajada, observamos que la salida es 1. Si pongo la J y la K en 1, la salida va a ser la anterior negada. O sea, cuando yo haga el flanco de bajada, la respuesta va a ser la anterior negada. O sea, en este caso será 0. Entonces vamos a comprobarlo. Efectivamente es 0. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el 1, 0. Entonces el 1, 0 me dice que la salida va a ser 1. Efectivamente es 1. J en 0 y K en 1. Ahorita nos había dado 0. Entonces ahora nos dice que la salida va a ser 0. Cambia efectivamente a 0. Vamos a devolverla a 1. Y ahora vamos a hacer que 0, 0. Entonces va a ser la anterior. Entonces cuando haga el flanco de bajada, permanecerá igual porque va a ser la anterior. Va a permanecer igual. Al hacer el flanco quedará igual. Entonces esta es la comprobación de que mi circuito tipo JK, esta es su tabla de verdad de manera verídica. Como lo hicimos anteriormente, hacemos la prueba de los extremos del S y el R y comprobemos de que tiene que estar en su posición inicial, si no, no funciona. Cuando es JK, J en 1 y K en 0, este tendrá en 1, aquí estamos en 0. Si oprimo, este permanecerá igual porque no están en su posición inicial. Ahorita como puse el R en su posición inicial, sí va a haber un cambio. Entonces, si hago como vemos quedó en 1, entonces hubo un cambio. Entonces, esta es la tabla de verdad del circuito tipo JK y este circuito es de manera correcta, como lo vemos, según los cambios que haya en J y en K, será nuestra tabla de verdad. Entonces, si es en 0 y 0, va a ser el anterior. Si es en J0 y K1, va a ser la respuesta 0. Si J es en 1 y K es en 0, la respuesta va a ser 1, la salida. Y si los dos están en 1, la salida va a ser la anterior negada. O sea, si es 1 pasará a 0 y si es 0 pasará a 1.